cabina el señor Carlos Rau, docente de arquitectura de la Universidad Autónoma, especialista en planificación urbana. El caos vehicular, arquitecto, ¿qué necesitamos? ¿Más avenidas grandes o necesitamos menos vehículos, arquitecto? ¿Qué soluciones podemos tener para este problema? ¿Cómo está? Buenos días. Acércase un poquito más al micro, por favor. Sí, en Gracias. realidad tenemos, son las dos cosas, ¿no? Son varias estrategias las que debemos manejar, debemos implementar, ¿no? Tanto vías como un manejo de los vehículos, ¿no? El tema de las vías es bien restringido. Es el problema de las concesiones, ¿no? Que nos conducen a estar en una sola vía, ¿no? No tener vías alternas. Es el problema también de la planificación que se ha llevado muy temporalmente, ¿no? En realidad como ciudades tenemos una gran carencia, que no se tiene una visión de ver la ciudad a varios años, 50 años, 80 años, ¿no? Si el caos se va dando en los primeros, en unos pocos años, imagínense de aquí a cuando la población crezca más, la ciudad se desarrolle más, ¿no? Ahora, ingeniero Carlos Rau, probablemente, como decía César, este problema no solamente es de Lima, hay diferentes regiones que también lo afrontan, ¿no? Pero a esto se suma que a fin de año hay alcaldes que promueven obras en vías principales, en vías como la avenida Bancay, la avenida Universitaria. Esto hace mucho más agudo el tráfico vehicular a fin de año. Sí, es una constante, ¿no? Es una constante porque en realidad también hacer mantenimiento es un gasto rápido, ya que posiblemente no hayan invertido, no hayan gastado su presupuesto del año, ¿no? Y siempre y hay una parte que se revierte. Y también lo hacen en la ciudad, como hace un rato mencionábamos, porque es visible para aparentar el trabajo en obras, ¿no? Pero lastimosamente esto a la población afecta, ¿no? Claro. Ahora, arquitecto, en caso de ciudades, por ejemplo, como Lima, Arequipa, normalmente tenemos los grandes emporios comerciales en el centro de las ciudades, ¿no? Tenemos que ir a Mesa Redonda, tenemos que ir a Gamarra en el caso de Lima, en Arequipa tenemos que ir a los alrededores del Mercado San Camilo, en Cusco también tenemos que ir al centro histórico. ¿Ese también es un problema, tener todo en el centro de la ciudad? Sí, es un gran problema. Justamente es el gran defecto de tener una ciudad que ha crecido desde la historia. Las calles no han crecido, ¿no? O sea, tenemos acá cerca Paseo de la República. Nació como una alameda, ¿no? En 1920 era una alameda. Era un espacio donde transitaba un carruaje y el resto árboles, ¿no? Entonces, pero ese ancho de vía aproximadamente se ha mantenido, un poco se ha adecuado, pero la ciudad va creciendo, la población va creciendo y esta vía más en ancho no ha crecido, ¿no? Entonces, es un defecto que se tiene. Lo que se debería hacer es generar otros centros económicos en las periferias, ¿no? En cono norte, cono sur, este, para que la gente, lo que pasa ahora es, en el caso de Lima, toda la gente de la periferia, ¿no? De los conos viene en el día y en la noche vuelve. Entonces, si tendríamos otros puntos nucleados, otros puntos económicos, industriales, podríamos desarrollarnos mejor y evitar también este tema de tráfico, ¿no? Ahora, especialistas siempre hablan con respecto a obras a desnivel, ¿no? Que ya Lima, por encima, ya es imposible generar obras para que se mejore, se agilice el tránsito vehicular. ¿Hay un plan que implica ese tipo de medidas subterráneos? ¿Considera usted que estamos alejados todavía de una solución? Hay buenas ideas, hay buenos planes, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Autónoma donde trabajo, hacemos bastante esta indagación, ¿no? Hacemos pruebas y sobre todo cálculos de sostenibilidad vial a nivel urbano, ¿no? Miren, se tiene planificado seis vías tipo metro, ¿no? Lo tenemos desde el 2000, pero fue planificado para aproximadamente 25 o 30 años con 5 o 6 líneas. Pero ya estamos en 2025 y solamente hemos ejecutado una línea y media. Sí, pues. Y los otros ese plan ya... Podemos decir que es línea y media, no es menos, ¿no? Incluso. Menos, ¿no? Bueno, porque yo uso la de Santa Anita y es línea y cuarto, podríamos decir, ¿no? Sí, es chiquita todavía. Es chiquitita todavía, ¿no? Entonces, miren, sacando el ratio sería pues exagerando, ¿no? Que estamos acabando de construir una línea de metro cada 15 años, las 5 o 6 se harán en cuanto total 90 años, ¿no? Entonces, el cálculo fue hecho para 7 millones, 10 millones de habitantes. En 10 años vamos a hacer 15 millones de habitantes, ¿no? Entonces ya no se van a necesitar 6 líneas, sino se necesitarían 10 o tal vez más líneas, ¿no?
Claro. Y hay un bajo esa déficit. perspectiva, arquitecto, como dice el alcalde de Lima Metropolitana, el señor López Aliaga, quizá ya no es necesario seguir haciendo infraestructura vial subterránea, quizá hacerlo a desnivel, ¿no? Altura, como el tren eléctrico, pero quizá pensando en otro tipo de vehículos. Sí, es una buena idea, ¿no? En realidad tenemos que sacarle provecho a varias cosas, ¿no? También el mar. El mar, nosotros somos una ciudad que es costera que no usa el mar, no usamos ferries, ¿no? No. También es tema de costumbre que tenemos que saber implementarlo, ¿no? En la historia, los chinchas, los habitantes de acá de Lima usaban bastante el mar, ¿no? Era la vía más rápida de comercializar. Ahora se debería implementar ello. También los teleféricos, ¿no? La Paz, Bolivia, ¿no? La Paz tiene telesféricos como rutas, ¿no? Y es una forma más barata que la construcción subterránea, si es un tema de economía, ¿no? También los metros podrían ser en el caso elevados, porque son más baratos que el subterráneo, ¿no? ¿Considera que servicios de transporte como el metropolitano ya no se dan abasto para la demanda de pasajeros que hay en la capital, por ejemplo? En un inicio tenía un buen desarrollo, pero la población está creciendo y el tema es las capacidades no están creciendo, ¿no? Los buses no tienen un segundo piso o no se han dimensionado para un juego de tres cuerpos, ¿no? O sea, es limitado ya. Entonces, ahora cada vez más se va sintiendo en el metropolitano que hay más gente y en 10 años esto sería un poco complicado, ¿no? Va a desbordarse. Entonces, debería generarse otros medios más. Claro, ahora, ustedes en base a los estudios que realizan, los análisis que realizan en la universidad, nos estamos preparando para de acá a 10 años, tomando en cuenta cuánto va a crecer la ciudad, la necesidad de transporte que va a tener la población. ¿Nos estamos preparando o seguimos yendo sin planificación y a ver qué pasa dentro de 10 años? Hay una planificación que se da a nivel tanto del ministerio, el gobierno provincial y en todas las ciudades del Perú, ¿no? Pero hay un gran efecto que tiene la planificación en el Perú, ¿no? Todos los planes solo aterrizan en 2, 3 proyectos, ¿no? Una visión muy cortoplacista. No tenemos un plan maestro en realidad, Lima no tiene eso, ¿no? O sea, deberíamos tener un plan que nos haga ver a Lima de aquí a 50, 60 años. El urbanismo se ve en generaciones, no se ve en 10 años, 20 años como actualmente la norma lo dice, ¿no? Deberíamos ver la ciudad, cómo se va a articular con Chancay, cómo se va a articular con el sur. Imaginémonos que actualmente... Tiene cercanías, ¿no? Que claro, todavía pero está... ahora vemos un desierto, ¿no? Pero ese desierto ya está siendo lotizado. Ese desierto ya se está dándose a la gente. ¿Y qué va a pasar, no? Claro. Poner simplemente una vía, 2 vías, la Panamericana en realidad se necesita más. Y no solamente es el tráfico, es agua, desagüe, los espacios públicos que nunca los respetamos, ¿no? Deberíamos ya dejar por lo menos trazado o especificado qué elementos nos van a dar soporte en los próximos años, ¿no? El tráfico vehicular nos genera malestar, nos genera estrés, nos resta calidad de vida, pero en términos económicos, ¿cuánto nos cuesta? Miren, el ratio al año más o menos es 2.000 millones para lo que es Lima. Wow. Pero ese es el ratio en base al cálculo de lo que pierden en horas hombre, ¿no? Las personas, pero en realidad es mucho más. También esa persona que se demora pierde en el contacto con la familia, ¿no? Los hijos, ¿no? Entonces, ¿Se sabe cuánto tiempo perdemos estando sentados en la combi, ahí apiñados en el metropolitano, ahí en los colectivos? Al 2023 el promedio era de 28 minutos, ¿no? El promedio por persona en Lima. Hay algunas personas que podrían demorarse 15 minutos, pero hay algunos que hacen rutas más largas, ¿no? No, o sea, es un promedio general para Lima. De pérdida. Claro, porque hay personas que hacen tramos más largos, ¿no? Y la pérdida son horas, ¿no? Sí, claro, hay personas que vienen desde Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, que pueden demorar más en llegar al centro, por ejemplo, ¿no? Claro, pero no es una cifra estática, ¿no? Cada año, del 2023, este año estamos calculando que más o menos va a ser un minuto y medio más. Y la cifra va a ir creciendo, ¿no? Va a ir aumentando el tiempo de pérdida que se da por habitante. Y no solamente es las horas hombres, la pérdida. Imagínense, un transportista está en el tráfico detenido, tiene el motor prendido, está gastando combustible, se está contaminando.
generamos deterioro en infraestructura y otros más, ¿no? Que se va perdiendo. El dinamismo siempre, los gastos son un poco más complicados, la eficiencia se pierde, ¿no? Lo que se requiere es un plan articulado, constante, que finalmente se trabaje a futuro, porque como indicaba el ingeniero, hay ya personas que están viviendo en la zona desértica de la capital, cada vez la migración también crece, así que se requieren obras importantes y de gran envergadura. Ingeniero, gracias por estar en la rotativa del aire. Muchas gracias. Conversábamos con Carlos Rao, docente de Arquitectura de la Universidad Autónoma y especialista en planificación urbana. 7:18 de la mañana, es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en La Rota.